métodos para poder determinar la molécula del HPV. Es el HPV. El virus del papiloma humano es un virus demasiado pequeño. No presenta cápsula, ¿ya? Con una estructura icosaédrica, como ustedes pueden ver acá. Bien. Como ustedes, una estructura icosaédrica, presenta un ADN circular, ya de 7.508 pares de base. Este virus pertenece a la familia del papiloma viridae y tiene un tropismo por epitelio queratinizado. Bien sabemos que existen casi 200 tipos de virus del papiloma humano y alrededor de 400 tipos de este virus pueden infectar la área genital, la vulva, la vagina, el cuello uterino, el recto, el ano, el pene, el escroto, etc. Así como también la boca y la garganta. Entonces, se ha catalogado al hombre como el vector silencioso de este microorganismo, ya que a pesar de jugar un papel muy importante en la transmisión del virus, solo el 1% de ellos experimenta algún signo o síntoma clínico. Entonces, el diagnóstico de la infección se realiza por varios métodos y técnicas moleculares basados principalmente en la detención del ADN vivo, del RNA mensajero, las proteínas oncogénicas y la alteración celular provocada por la infección. Entonces, colegas, como podrán ver, en estos microorganismos que son inertes, ¿ya? Y que se activan cuando están dentro de la célula, se aplican varias técnicas moleculares, enfocado en el ADN y el RNA y ciertas proteínas. Entonces, para poder estudiar o para poder aplicar métodos biológicos o métodos moleculares, se tuvo que primero estudiar la característica de este virus. O sea, hemos dicho que no tiene envoltura nuclear, no tiene la envoltura, el DNA, esto no está envuelto, tiene un diámetro de 55 nanómetros de diámetro. El DNA presenta una doble cadena de aproximadamente 8.000 pares de base. La cápsula sigue envoltura, contiene una proteína mayor que es la L1 de acá y la L2. Entonces, esto se clasifica en tipos en base a la diferenciación, la diferencia de al menos el 10% de la secuencia genética del L1. Entonces, colegas, se conoce, como dijimos anteriormente, más de 100 genotipos de este virus. Entonces, miren, acá está la región temprana, que está codificada por la E, que esta codifica proteínas virales. Esta región codifica proteínas virales necesarias para la replicación del DNA. Entonces, la región L codifica proteínas estructurales. ¿Qué quiere decir codifica? Que elabora. Esto es un gen, y este gen va a elaborar proteínas estructurales. La región larga de control contiene secuencias de ADN que permite el control de la replicación y la expresión del genoma viral. Entonces, en toda esta estructura que observamos, hay la región temprana, que clasificamos por la E, E1, E6, E7, E8, E2, la región L, que codifica las proteínas estructurales, es decir, que elabora proteínas estructurales, proteínas que van a formar parte de la estructura,
y la región larga de control que contiene la secuencia. Colegas, si nosotros podemos ver acá hay un segmento, que es RR, que es el origen de la replicación y la unión a factores de transcripción y control de la expresión genética. Acá tenemos la proteína L1 y la L2. La L1 proteína de mayor en la cápside y la L2 proteína menor en la cápside. Entonces acá vemos la E1, la E2, la E2, la E4, la E5, la E6, ¿ya? Y la E7. Entonces la E1, ¿qué pasa con la E1? Participa en la replicación y la transcripción del ADN viral. La E2, pues lo mismo en la replicación del ADN viral y también en la apoptosis. La E4 en la replicación del ADN viral, la E5 en la proliferación celular, la E6 viene a ser la degradación de la P53, que son 40 tipos de HPV. Algo que quiero indicar, no todos los tipos virales son igualmente oncogénicos. Hay el HPV de bajo riesgo. ¿Cuáles son de bajo riesgo? 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 y 81. Y el de alto riesgo hablamos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 58, 59. Aquello probable 26, 53, 66, etc. Entonces, mediante la biología molecular, utilizando la PCR en tiempo real o la convencional o la hibridación, podemos distinguir aquellos que están, aquellos de alto riesgo o de bajo riesgo, ¿ya? Aquellos los de bajo riesgo se expresan sobre todo, bueno, no son oncológicas, y los de alto riesgo sí vienen a ser oncológica, ¿ya? Bien, el ciclo de vida del HPV en Asclepias. Si ustedes verán, hay una capa basal, una membrana basal, que es la dermis, está la zona media, la zona superficie y el epitelio escamoso, ¿ya? Esto es un cervixano. ¿Bien? Esta es una lesión intraepitelial escamosa, de bajo grado y acá de alto grado. Y esto es ya el cáncer invasivo. ¿Sí? Esto ya es el cáncer invasivo. Basta que se alteró una acá, ¿sí? Entraron las partículas virales. Estas partículas virales son inertes cuando están fuera, son activas cuando están dentro de la célula. Y dentro de la célula se une al ADN y ocurre una hibridación. En esa hibridación me va a generar priones. Y esos priones, lo mismo, entran al núcleo, toman el ADN y se multiplican. Por sí solos son parásitos, no tienen actividad. Pero una vez que entre ya al núcleo, entonces ahí empiezan a activarse. ¿Bien? El ciclo de vida del virus del papiloma humano comienza primeramente con la infección. Con la infección en la capa basal. Acá. Con la infección en la capa basal. ¿Ya? A través de microabrasiones que alteran la barrera epitelial. Entonces, para garantizar su persistencia, el HPV necesita infectar a células basales con características de célula madre que tengan la capacidad de proliferación. Como ocurre en los epitelios de transición, en la unión de la exocervical y la no rectal. Son ese tipo de células que llevamos ahí.
A medida que las células epiteliales se van a diferenciar, acá, el virus se replica para producir nuevos viriones, como hace un momento le dije, que son liberados desde la superficie epitelial hacia el exterior. Entonces, cuando hablamos de los virus, principalmente aquellos que son de alto riesgo, alteran el ciclo normal y promueven la división celular continua. O sea, alteran el ciclo normal y promueven la división celular continua con la proliferación del epitelio monoclonal. En células indiferenciadas. Oh. Miren acá, este núcleo y está con el DNA viral. ¿Sí? Entonces, el virus del papiloma humano de alto riesgo ha desarrollado varios mecanismos para evadir la respuesta inmune de los hospederos, lo cual facilita la persistencia del virus y la progresión de la enfermedad. Entonces, entre los mecanismos se encuentra el hecho de tener un ciclo de vida intraepitelial inolítico, evitando así inducir una respuesta inmune inflamatoria. Muchas veces el sistema inmune reconoce, especialmente las células killer, reconoce esto y lo elimina, o reconoce una célula infectada por virus y lo elimina. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando el sistema inmune pues, no está muy bien o no está trabajando de una manera adecuada? Entonces esto empieza a multiplicarse. Se multiplica, y entonces acá ya habría una lesión intraepitelial escamosa. Acá es de bajo grado. Si esto no se hace un Nicolau o algo, esto empieza a crecer. Una vez que crece, entonces ya hay un cáncer invasivo, hay una metástasis. Metástasis es la proliferación hacia otro lugar. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es el crecimiento descontrolado de una célula. ¿Sí? Bien. Algo que llama mucho la atención. El cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en mujeres en todo el mundo. Y una de las más comunes causa de muerte por cáncer en mujeres. Se estima que hasta el 2030 va a haber unos 570.000 casos nuevos y casi el 90% de ellas, que son 311.000 muertes ocurridas por esta causa. Ya esto va a inducir o va a ocurrir en países de bajos ingresos y medios, entre ellos pues lamentablemente figura Bolivia. ¿Sí? En Bolivia la tasa del cáncer de cuello uterino es la más alta. Mire, es la más alta. Es la más alta de Latinoamérica. Según indicadores de la OMS, donde indican que el 23.6 de cada 100.000 mujeres mueren por esta causa. Y la tasa de incidencia más alta de América Latina es para nuestro país, con 58.56 por cada 100.000 mujeres. Entonces, esto es un caso alarmante, es un caso preocupante, ¿no? Ya que existen métodos moleculares mucho más rápidos, mucho más sofisticados, pues como hemos visto en la época de la pandemia. En la época de la pandemia, Bolivia no estaba todavía capacitado para hacer biología molecular o la PCR. Si bien el CEDES o ciertos laboratorios eran muy contaditos lo que hacían, pero con la pandemia se tuvo que andar a pasos agigantados, capacitar, no sé, aprender. La gente trabajó mañana, tarde y noche porque no abastecía. Ya. Entonces, el aplicar la PCR en tiempo real, también hay la PCR convencional,
la hibridación ya. Existe un método de biología molecular para poder determinar fragmentos del ADN viral. Y esto se hace de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente, pero evidentemente el coste es un poco, bueno, es mucho más elevado. Entonces, para poder determinar la clasificación de ensayos moleculares, para poder determinar el HPV. Hablamos de la hibridación de los ácidos nucleicos, Short blot, hibridación in situ, hibridación de todo blot. Luego está la amplificación de los ácidos nucleicos, la PCR, el PCR de fragmento, la PCR en tiempo real, la secuenciación, los microarrays. Esta técnica ECOVAS 4800, que es muy eficiente, ¿ya? Y otro que vemos acá que se hace muy poco, pero lo que vine nombrando sí hay laboratorios que ya lo están haciendo. Bien, para poder trabajar con los ácidos nucleicos, tanto el DNA como el RNA. Entonces, es importante la obtención y la conservación de las muestras. Evitar la contaminación, ¿ya? La liberación y purificación de los ácidos nucleicos, la extracción del ADN y la amplificación y detección de los ácidos nucleicos. Entonces, esto se hace por PCR en tiempo real y también la PCR convencional y también la secuenciación. Bien. Entonces, para poder hablar de la captura híbrida, primero hemos hablado de la característica del HPV, cómo está formado, tiene cápsides, cómo es el DNA, cuáles son los genes que forman parte de esto, ¿ya? Entonces, es importante conocer esta característica para poder aplicar métodos y con ello hacer un diagnóstico. ¿En qué consiste la captura híbrida? Esta prueba, conocida como captura híbrida, permite detectar virus del papiloma humano antes de que genere lesiones en el cuello de la matriz. Y también hay estudios que indican una efectividad del 94%. Entonces, esto me va a dar, me va a mostrar con precisión si la mujer presenta alteraciones antes de desarrollar un cáncer. ¿Sí? No todas las mujeres se someten a un Papa Nicolau. Por pudor, o no quieren, o no conocen. ¿Sí? Entonces, el proceso de captura de híbridos primeramente comienza con una desnaturalización. Claro, evidentemente se tiene que romper, ¿sí? Para ello se realiza un análisis de la célula, ¿no? Para poder liberar y desnaturalizar la doble cadena de DNA en las células cervicales de la mujer. Esta es la célula, me enfoco al... Entonces tengo que fragmentar para liberar y desnaturalizar la doble hebra. O sea, evidentemente que para poder desnaturalizar, me toca agregar un buffer, luego se lleva al vórtex y posteriormente al baño María a 65 grados por 45 minutos. ¿Sí?
para inhibir ciertas endonucleasas, ciertas proteínas que me pueda alterar esto que está acá, especialmente las endonucleasas. Entonces, doctores, la sonda de ARN complementaria se une a la cadena expuesta del ADN, ¿ya? Del ADN del virus del papiloma humano, entonces donde forma híbridos. Hay una hibridación. Hibridación es que se juntan el RNA y el DNA del virus. Entonces se agrega el reactivo con la sonda y se lleva a una microplaca de hibridación por unos 65, bueno, a 65 grados centígrados por 60 minutos. Este proceso ya se llama captura. Entonces, en la fase sólida o en la microplaca se unen estos anticuerpos. Miren, se unen estos anticuerpos específicos para el híbrido, capturándolos. Entonces se dispensa el híbrido en la microplaca y se lleva a un rotador o una centrífuga, ¿ya? Por 1.100 revoluciones por minuto por 60 segundos. ¿Bien? En la detención se agrega el conjugado del anticuerpo más el FA para amplificar significativamente la señal. Y mediante esto se puede detectar mínimas cantidades de ADN. Entonces esto se incuba por 30 minutos, 25 grados centígrados, se realiza un microlavado, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa acá? Con el luminómetro se cuantifica en el ADN viral, que está acá, se agrega a la solución la quimioluminiscente y se une a los híbridos capturados cubiertos con anticuerpos y marcados por una emisión. Bien sabemos, jóvenes, doctores, que los miembros de la familia del virus del papiloma humano no se pueden cultivar in vitro. Por lo tanto, es importante la detección del virus del papiloma humano. Depende estrictamente de los análisis moleculares de la secuencia del DNA. Bien, una vez en la lectura de interpretación, esta se obtiene con cocientes de unidades. Si es mayor a 1 es positivo, si es menor a 1 es negativo. Bien, entonces, miren, hay una desnaturalización, hay una hibridación, hay una captura, hay una detección y la lectura. Entonces, la detección del virus del papiloma humano se realiza mediante la técnica de captura de híbridos, ¿ya? Considerando el resultado positivo cuando el punto de corte es superior a 1. Eso lo vamos a leer acá. ¿Sí? Esto repite. El DNA del virus del papiloma humano se une a sondas de RNA, que luego va a haber una hibridación, y luego se unen unos anticuerpos, se conocen los híbridos del DNA y del RNA, y luego se une la unión de anticuerpos secundario, hay una emisión de luz, la emisión de luz me va a indicar si es positivo o negativo. Luego, doctores, hablamos del HPV COAS 4800.
es un método que me permite determinar 12 tipos de genotipos. En el primer canal, en el segundo canal detecta el HPV-16, que es de alto riesgo. En el canal 3 me detecta el HPV-18, ¿ya? Y en el cuarto canal me detecta la beta-globina, que es un control interno. Entonces, doctores, bien sabemos que la infección del virus del papiloma humano es el principal factor de desarrollo de neoplasia intracervical en mujeres consideradas lesión precursora del cáncer cervical. Entonces hay 120 genotipos identificados, 14 se considera de alto riesgo oncogénico, que estos inducen al desarrollo del cáncer cervical. Entonces, los virus del papiloma humano considerados de bajo riesgo oncogénico, pues nada, provocan las verrugas genitales y son muy contagiosos. Este método, la citología cervical, es la principal prueba diagnóstica para el cáncer cervicuterino. Sin embargo, las pruebas de detección del VPH han mostrado ser efectivas, permitiendo identificar a mujeres que poseen el virus papiloma humano, aquellos que son de alto riesgo, con una sensibilidad superior al 90%, para la detección de lesiones de alto grado y un sólido valor de predicción negativa. Entonces, este método es un ensayo de PCR en tiempo real que permite la detección de 14 tipos del virus del papiloma humano de alto riesgo, identificado individualmente, identificando también los genotipos 16 y 18 y un pool de 12 genotipos de alto riesgo restantes. ¿Sí? Entonces, este método, mediante un ensayo de PCR en tiempo real, me determina 12 tipos de genotipos en un canal. En el segundo canal, esto que es muy agresivo. En el canal 3, lo mismo. Y como ustedes ven, el único estudio aprobado por la FDA y validado clínicamente que brinda simultáneamente resultados agrupados de los casos de alto riesgo, 16 y 18. Entonces, mirando un artículo, pude ver que hay una gran concordancia entre los resultados obtenidos por la técnica de hibridación y por la técnica del HPV, que es por la PCR. Sin embargo, por este método que es hibridación, es más inespecífica por tener reactividad cruzada con genotipos de bajo riesgo oncogénico, especialmente el 53. En cambio, el COVAX 4800 presenta la ventaja de identificar los genotipos 16 y 18, además de ser totalmente automatizada y no tener reactividad cruzada con otros genotipos. ¿Bien? Entonces, esto es el HPV COVAX. Acá está el termociclador, acá está el extractor de ácido nucleico automatizado, ¿ya? El termociclador, pues nada, acá está el lector, y bueno, este método es aprobado por la FDA para identificar aquellos específicamente de alto riesgo. El 16 y el 18. Y también otro genotipo
como podemos observar acá en la diapositiva. ¿Sí? Revisando artículos, encontré ensayos que detectan los virus del papiloma humano de alto riesgo, captura de híbridos, captura de híbridos que está acá, que hemos visto al comienzo, que es la desnaturalización, la hibridación con sondas de RNA, la captura de híbridos, la detención y lo que se revela, ¿no? Entonces, la detención de ADN de HPV, que hace poco le hablaba del sistema de COVAX 4800, y luego a la izquierda se muestra el fundamento de todo lo que es el equipamiento. Y luego viene la detención de los RNA mensajeros, de los oncogenes E6 y E7, del virus del papiloma humano de alto riesgo. Bien. Entonces, la detención de los ARN mensajeros de las oncoproteínas, la E6 y la E7, es indicativa de la expresión de dichas proteínas virales, las cuales han sido asociadas directamente con la transformación maligna. Si yo retrocedo unas diapositivas, jóvenes, doctores, vemos que la E6 y la E7, disculpen que vuelva hacia atrás, esta que está acá, la E6 y la E7 estaban a codificar proteínas virales. Ya estas proteínas virales necesarias para la replicación del DNA. Bien, yo me vengo acá. Me generan proteínas virales que son necesarias ¿para qué? Para la replicación acá. Estas partículas virales infecciosas entran en la capa basal, o la basal, todo el DNA, ¿sí? Miren, este es el DNA. Se integra el DNA del virus, ¿ya? Y forman uno solo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, pueden que entre la unión de acá ya se forma un gen, la célula del huésped y la célula del virus. Entonces, jóvenes, acá este gen me puede dar cualquier cosa, y ese cualquier cosa me afecta a esta célula. Entonces, no hay un control adecuado. Las células responden al ciclo celular. El ciclo celular activa y desactiva. Activa y desactiva. Es decir, que induce la célula a la replicación o induce la célula a la mitosis. Y para entrar a la mitosis, primeramente tiene que haber una duplicación del DNA y la replicación de los organelas. Pero cuando hay una alteración en el DNA, cuando entra el virus, en la pared. Eso te dijo de yo. Ya. Cuando el virus entra al núcleo, toma el DNA, entonces ya puede haber una modificación. ¿Sí? Pero no nos olvidemos, doctores, que hay un sistema inmunológico. Y hay componentes del sistema inmunológico que reconocen células creadas por virus. ¿Sí? Entonces el sistema inmunológico puede eliminar. Pero si ese sistema inmunológico está muy bien. Y si no está muy bien, pues nada, eso empieza a proliferarse. No se olviden que el sistema inmunológico depende, uno, la genética, la nutrición, el estrés, las hormonas, ¿no? El estrés igual influye el sistema inmunológico.
las hormonas influyen, la edad influye, la nutrición influye. ¿Sí? Bien. Spot 12. Este equipo lo está, en 2 semanas llega al laboratorio de Santa Cruz. Este equipo me permite, bueno, el laboratorio de biogénesis, que es un laboratorio de investigación, eh, y también emite servicio, ¿no? Especialmente en biología molecular. Entonces, este equipo me permite hacer hibridación y también una PCR en tiempo real. Es una solución completamente automatizada, amplifica, desnaturaliza, hibrida. El sistema de PCR e hibridación automático adaptado a la tecnología del DNA. Entonces, este equipo es rápido, es sensible, preciso en el diagnóstico, equipado con cámara termostática, bomba de vacío y termociclador, análisis y administración automático de los resultados mediante un software, la lectura y detección del código de barra de reactivos y tiempo de ejecución está entre 30 a 120 minutos. ¿Sí? Entonces, esto me permite determinar muchas más, mucho más segmentos del DNA del virus. Bien, la PCR múltiple. La PCR múltiple utiliza los mismos mecanismos de la PCR convencional. Es solo que en la PCR múltiple se amplifican 2 o más loci. Loci es segmento del ADN. De forma que pueda ahorrar tiempo a la hora de la amplificación de diferentes frecuencias del ADN. Doctores, este método de biología molecular es la técnica molecular sensible y flexible. Como dije, se puede utilizar para la detección, la identificación y la secuenciación y el análisis de mutación. Entonces, la cuantificación del producto resulta compleja y también se estándares internos. Entonces, esto exige del laboratorio y el personal una norma en condiciones especiales. ¿Ya? Cuando hablo de norma es la buena inactivación, la extracción, luego la amplificación, ¿ya? Porque muchas veces se tiende a contaminar y eso es un costo alto para el laboratorio. Entonces, es prueba que enfoca mucho cuidado. ¿Sí? Bien, fragmento de restricción de longitud polimórfica. Esta técnica se hace especialmente en investigación. Los fragmentos de restricción de longitud polimórfica vienen a ser un tipo de polimorfismo que resulta de la variación en la secuencia de ADN reconocido por la enzima de restricción.
Bien sabemos, jóvenes, estos virus ya han sido secuencializados. Su DNA es circular, ¿verdad? Está formada de esta manera. Y como ustedes pueden ver, el DNA está formado por secuencia de nucleótidos. Cada nucleótido está formado por el fósforo, lo que es la pentosa y lo que es la base nitrogenada. Entonces, ¿qué es lo que hace esta técnica? Esta técnica utiliza los fragmentos de restricción de longitud polimórfica. Son un tipo de polimorfismo. Polimorfismo es la alteración en la secuencia, que resulta de la variación de la secuencia. Lo que quise decir. Esto está cierta, cierto nucleótido y ya está acá. Pero cuando hay una alteración en esta secuencia, utilizo este método para poder determinar o ver las alteraciones de la secuencia nucleotídica en la doble hebra del ADN. ¿Sí? Estas son enzimas bacterianas que utilizan los científicos para cortar moléculas de ADN en lugares conocidos. Entonces es un método que permite combinar la sensibilidad de la PCR y con el poder discriminatorio de las endonucleasas de restricción. Es un método laborioso y menos costoso que la secuenciación. Entonces resulta difícil detectar infecciones mixtas. Bien. ¿Qué es la secuenciación del DNA? Son métodos que también se aplican en investigación. Entonces es un proceso de laboratorio que se usa para conocer la secuencia. Para conocer la secuencia exacta del orden de los 4 bloques que conforman el DNA. ¿Cuáles son los 4 bloques que conforman que forman parte del DNA? La adenina, citosina, guanina y timina. Si ustedes ven, este es el fósforo. Esto lo hemos visto en la universidad. La pentosa y la base nitrogenada. Todo esto viene a ser un nucleótido. El nucleótido, ¿se acuerdan que está formado por la pentosa, el fósforo y la base nitrogenada? Y es acá en la base que puede hacer una adenina, una guanina, una citosina y una timina. Entonces, la secuenciación me permite estudiar las posibles alteraciones que hay acá. Las posibles alteraciones que hay acá. ¿No? Doctores, si ustedes, bueno, seguro que en el año 90, del 90 al 2003 o 2002, se hizo la secuenciación del DNA. Y eso demoró 12 años y se invirtió muchos miles de pesos. Recuerdo que cuando dieron la información, pues nada, lo dieron en todos los canales del mundo. Era el boom. ¿Sí? Se demoró casi 12 años y un poquito más. Que bien sabemos que si esto lo de la secuenciación, si nos vamos a los Estados Unidos o a Chile o a Buenos Aires o a Brasil, podemos hacerlo.
Y esto nos va a indicar qué, esto nos va a indicar cuál es la probabilidad, a ver, a qué patología estamos predispuestos justamente por la secuencia de este DNA. Porque acá pueden haber mutaciones y esas mutaciones no forman parte de enzimas o de proteínas. La PCR en tiempo real. También está la PCR convencional. La PCR convencional es casi similar a la tiempo real, con la única diferencia que se tiene que hacer una electroforesis para ver la carga de vida. En cambio, en la PCR en tiempo real, es una técnica que combina la amplificación y la detección en un mismo paso, al correlacionar el producto de la PCR de cada uno de los ciclos con una señal de fluorescencia. Esto tiene una alta especificidad, un amplio rango de detección y rapidez en la visualización del producto, ya que es necesario realizar una electroforesis cuando hacemos lo que es la PCR convencional. En cambio, acá, en la PCR en tiempo real, no se necesita una electroforesis. Entonces, la PCR en tiempo real permite controlar el progreso de la reacción de la PCR a medida que ocurre. ¿Cómo? Porque me muestra esta fluorescencia. ¿Sí? La PCR en tiempo real usa marcado fluorescente para poder monitorear la amplificación del producto durante cada ciclo de la reacción. Esta técnica se combina los pasos de la amplificación del ADN y la detención en un único ensayo. Entonces, mientras más fluorescencia emita durante cada ciclo de la PCR, será proporcional a la cantidad de ADN que se está amplificando. ¿Cuál es la finalidad de la PCR? Es amplificar el DNA, ¿no? Entonces, doctores, con esto doy por terminado, ¿ya? Indicando que ahora es el boom de la biología molecular. Cada vez hay patologías raras, cada vez hay casos raros de cáncer, cada vez hay leucemia, patologías raras, autismo. Entonces, son patologías que requieren uso de la biología molecular. Son patologías que es indispensable utilizar las muestras de ácido nucleico, tanto ADN como RNA, o también hacer la técnica de protón. ¿Qué quiere decir esto? Ver lo que es la secuencia de los aminoácidos. Ya que los aminoácidos forman proteínas y estas proteínas forman casi el 52% de la célula y estas funcionan como enzimas, como catalizadores, como receptores. Entonces, las proteínas tienen una gran variedad de funciones dentro de la célula. Pero bien sabemos que las proteínas vienen del gen, vienen de un gen, este gen me va a codificar la proteína, pero ¿qué pasa si este gen está alterado? Si este gen está alterado, pues me induce proteínas alteradas. Y esas proteínas alteradas muchas veces me conducen a patologías raras, patologías que no se sabe cuál es el origen. ¿Sí? Y estas macromoléculas, pues, son estudiadas por las herramientas de la biología molecular. La PCR, en tiempo real, la convencional, proteoma, Western blot, Norblot, ¿sí? La PCR digital, que esa me ve mutaciones,
creo que, no sé si en Chile ya hay, porque en Brasil no hay, solo había visto en, en España, ¿sí? Son equipos que se han hecho hace muchos años. La PCR se hizo en el año 1971, ¿no? Y como que Bolivia recién ya hay laboratorios donde utilizan esta técnica. Es más, hay laboratorios acá en Santa Cruz que están arriesgando y en hacer citogenética, en traer equipos nuevos que nos permitan dar resultados mucho más confiables. Porque ya el medio lo necesita, ¿no? Y con esto, doctores, concluyo lo que es la hibridación del virus del papiloma humano. Ustedes no sé, alguna pregunta. Colegas, ¿tienen alguna consulta para la doctora? Un tema muy interesante, muy importante, doctora, especialmente para nosotros como mujeres. Sí, sí. Es lamentable que en Bolivia el primer caso de muerte es el cáncer cervicuterino. Entonces, acá se ha visto casos de eh, cáncer en personas de 26 años, ¿sabes? Antes de esto, pues estaba ya en personas mayores, ya luego de la menopausia, pero cada vez se está viendo, hay algo, hay un factor que está, no sé, que está alterando mucho más estas células, es, o estos virus están proliferando mucho más rápido, el sistema inmune nuestro está muy bajo, evidentemente ya uno para el estrés, ¿no? El estrés. Y otros factores que también van muy ligados con el cáncer, ¿no? La carga viral, la genética, ¿no? Entonces, son factores, pero y algo que también es importante, ¿no? No todos accedemos a hacernos una prueba básica que es el Papá Nicolau. Por pudor, por vergüenza, o porque no saben, o porque no quieren. Y luego ya viene, ya el paciente entra cuando ya hay metástasis, y es mucho más complicado, ya que no tenemos un seguro médico, ¿sabes? Los medicamentos llevan un coste elevado. Los anticuerpos monoclonales son bastante elevados, o cuando los BRCA1 y los BRCA2 están mutados, entonces el oncólogo induce a la utilización de anticuerpos monoclonales, y son medicamentos con un coste entre $2,000 y $3,000, y son 20 ciclos, entonces no todos acceden a ello. Entonces es importante hacernos, ¿no? La muestra de con las otras muestras de hibridación o la que son métodos rápidos, evidentemente el coste es un poquito más elevado, pero me va a dar mucho seguros. Si lleva los virus que son bastante agresivos, o lleva aquel virus no agresivo que solamente van a inducir a las verrugas, ¿no? Entonces, Sí, doctora, y en el tema ha debido elevarse también un poco más por el tema de la pandemia, ¿no? Como el estrés así es una causa también muy importante y muy fundamental en el tema de cuando ha sido la pandemia. Muchas personas hemos hecho trabajos de oficina, han tenido, eh, parecen momentos más estresantes por no poder salir también. así es, así es, así es, doctora.
está ahí, simplemente la pandemia lo opacó un poco, pero acá al hospital oncológico es deprimente, fuerte, porque, como le dije, no todos estamos con seguro, ¿no? No todos contamos con un seguro, no hay medicamento, los equipos no están bien, a veces falta reactivo, entonces el paciente tiene que salir afuera, hacerse las pruebas, no tienen el acceso económico, entonces lo dejan y vuelven cuando está mucho peor. Entonces, es la impotencia eso, es la impotencia de no haber medicamentos, no hay equipo, no hay los reactivos, entonces, o si compran equipo, luego se frega y no hay, no hay la persona encargada de reparar, hay que, o sea, es todo un drama, ¿no? Pero importante hacer el Papa Nicolau si hay sospecha, irse a las pruebas moleculares que son rápidas, eficientes, y para ello, pues, no, capacitarnos más en el área de biología molecular. Sí, doctora, El muy PCR, importante. como le dije, se hizo en el año 71. Mire, son 50 años. Hace 50 años que se indujo la PCR. Y recién estamos ciertos laboratorios que se llegaron a comprar, ¿no? Evidentemente el termociclador, el coste estaba de $100,000, ahora por esto hay mucho más económico, pero estos termocicladores son de ciclo cerrado o de ciclo abierto, entonces el coste igual, ¿no? El coste es un poquito elevado, pero arriesgarnos, arriesgarnos a usar ya estas herramientas. Sí, doctora. Bueno, al parecer no hay consultas, doctora. Ha estado muy claro el tema, muy bonito, excelente su presentación. Muchísimas gracias, doctora. A todos los participantes, muchísimas gracias por haber asistido este día. Vamos a continuar el día lunes. Muchísimas gracias, doctora Rosa. Hasta otra próxima oportunidad. Con esto cerraríamos, colegas. Ya, muchas gracias, doctora, y muy agradecida por la invitación. Será hasta otro momento. Gracias, doctora. Que tenga un buen día. Buenos días, doctora. Que esté muy bien. Con esto cerraríamos, colegas. Nos veríamos el día lunes. Muchísimas gracias.